No sé cómo vamos a hacer. No hemos resuelto el problema de los niños. Y los niños son más importantes que nosotros. Tenemos que resolver el problema de los niños. Ellos tienen, cuando ellos vengan aquí, sentirse en el cielo. Ellos no pueden sentirse así. Sabemos aquí ya maduros en la fe y sabemos que es importante para el Señor los niños. Él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que resolver el problema de los niños. Vamos, cuando terminemos el culto, nos vamos a reunir, Yareli, usted, sí, y no el bis. Hoy tenemos que resolver el problema de los niños. Hoy tiene que resolver el problema de los niños. Tenemos que ver una persona que sepa que Dios lo está llamando a eso. Para que siente en su corazón de que eso tiene que ser lo mejor del cielo. Que llame a los padres, que traigan, no pueden faltar los niños. Y cuando vengan menos, el día que vengan tienen que tratarlo como reyes. Le pedimos perdón a los niños. Vamos a trabajar por ustedes. Yo les pido, Señor, perdón. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más te damos en esta mañana. Señor, cuando cantamos, Señor, sentimos lo grande y lo maravilloso que tú eres. Y solo tú pides de nosotros alabanza, Señor. Que nuestros corazones estén contentos el día entero, alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mil gracias por tu presencia en medio nuestro. Ahora vamos a predicar tu palabra. Esperamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que salgamos contentos y edificados de este lugar. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de la predicación hoy es Dios de milagros. Dios de milagros. En nuestra vida espiritual es muy importante conocer bien al Dios al que le servimos. La Escritura nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El no conocer a Dios nos hace muchas veces perecer, no lograr, no dar en el blanco. Y el Espíritu Santo quiere ponernos una parte del potencial con que cuenta nuestro Dios. Hoy conoceremos sus nombres, su significado, su carácter, así como su capacidad para hacer milagros en nuestra vida. Comenzaremos hablando de sus nombres. En la Biblia hay infinidad de nombres que se le han dado a Dios. Para a través de ese nombre, ellos le buscan el significado, lo que quiere decir la palabra en hebreo o en griego, y le dan un significado a Dios. Por ejemplo, el Elohim quiere decir Dios poderoso y fuerte. Elohim, Dios creador, todopoderoso. El Shaddai, el Señor. Jehová o Yahvé es el nombre propio de Dios, que es conocido por todos nosotros con ese nombre propio. Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Muy usado por nosotros cuando tenemos situaciones difíciles, sabiendo, Señor, tú proveerás. Le estamos diciendo ese nombre. Le estamos diciendo Jireh. Jehová Rafa, el Señor sana. El Señor sana. Ese es un nombre del Señor. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Kadesh, el Señor me santifica.
Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Yahweh Samá, el Señor está ahí. Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Elohim, el Altísimo. El Olán, el Dios que me ve. Todos estos nombres definen el carácter de Dios, que es santo en su naturaleza, todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Amoroso, compasivo, clemente, bondadoso, misericordioso y justo. En 1 Corintios capítulo 13 se define el amor de Dios que lo envuelve a Él y se nos exhorta que lo tengamos nosotros. Dice que su amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es nuestro Dios en su naturaleza de amor. Esas características son únicas de Dios. Porque Él soporta todo. Todo. No hay nada que se ponga delante de Él que no lo pueda soportar. La santidad, la verdad, la justicia, la fidelidad, así como su gracia son su corona. Él es eterno, pues es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pues no lo tiene incluido en su propósito, pues es desde la eternidad hasta la eternidad. Este estado de Él es la contradicción más grande que se le encuentra por el hombre natural. Pues ellos se hacen la pregunta, ¿y quién creó a Dios? Muchas personas te dirán, ¿y quién creó a Dios? Pues a Dios no lo creó nadie, porque Él es Él en su propio ser. Pues ellos solo creen en lo racional. Ellos dicen que todo tiene que estar sujetos a pruebas científicas. Y las cosas de Dios no se pueden ver por cosas científicas. Veamos algunas irracionalidades de Dios que el hombre no entiende, solo por el Espíritu se pueden entender. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso el hombre natural no lo percibe, no lo entiende en su espíritu. Las naciones son como una gota de agua, según Isaías 40:15. Todas las naciones de la tierra para Dios son como una gota de agua. Todo el universo cabe en la palma de su mano. Todos nuestros cabellos están contados. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Yo soy el Señor tu Dios y te sostengo de la mano derecha. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Los científicos, los hombres naturales, no le ven sentido a estas cosas. ¿Cómo podrán verme en todos los lugares? ¿Cómo podrán tomarme? Dice el Señor. Pues para ellos es locura. Ellos plantean que la predicación del Evangelio es una locura. Pero para los que creemos en el Señor sabemos que es poder y poder de Dios. Él es tan grande que puede hacer todas esas cosas y mucho más.
Para conocer a Dios debemos de ir al libro de Job. Job estaba en una calamidad tremenda. Lo había perdido todo y hasta la salud. Se sentó Job y vinieron los amigos y comenzaron a hablarle de la grandeza de Dios. Y yo los oía y él no entendía. Pero Dios en el final de la historia de Job dice que Job se sentó y comenzó a preguntarle a Dios por qué de su calamidad. Y Dios le dijo, siéntate ahí, que yo te voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y comenzó Dios a hacerle algunas preguntas a Job, que es bueno que a veces nosotros nos las hagamos, como por ejemplo, le dijo, ¿acaso tú hiciste al Leviatán? El Leviatán es un animal, dicen que es muy grande, que su fuerza no la puede tomar nadie. El hombre no lo puede pescar con un anzuelo. Nadie le puede poner garfio por sus músculos y su dureza. Este animal la gente lo han comparado con los animales que se han perdido, prehistóricos. El Señor le dijo a Job, ¿acaso tú haces parir a las cabras? ¿Acaso tú le diste ala al pavo real? Y comienza a mentarle las cosas grandes que él ha hecho. Y yo, quedándose perplejo delante de él, dijo con estas palabras, Señor, ahora veo que no puedo contar tus maravillas. Porque yo no entendió hasta ese momento lo grande y lo inmenso que era Dios. Para conocer a Dios, tenemos que ir a Jesús. Jesús lo resumió de esta forma, diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo, solo el Padre. Y al Padre no lo conoce nadie, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera relevar. Quiere decir que si queremos conocer a Dios en su totalidad, tenemos que venir a Jesús, para que Jesús nos releve al Padre en su totalidad. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, a través del Hijo que nos lo revela. Ahí podemos comprender las Escrituras por el Espíritu Santo. Yo tengo un cuñado que me decía, cuando recientemente se había convertido, leo la Escritura y no entiendo. Yo no entiendo lo que dice la Biblia. Porque ustedes me hablan de un Dios de mucho amor, pero cuando yo empiezo a leer los primeros libros de la Biblia, veo que Dios era el primero que mataba a mucha gente. Y después pasó un tiempo y yo le quería hablar a él y él no me entendía. Y pasó un tiempo y siguió yendo a la iglesia. Y él se bautizó y fue lleno con el Espíritu Santo. Y un día llegué a su casa y me dijo, tengo que hablar contigo. Y ¿te recuerdas aquel día que yo te dije esto? Hasta que no fue revelado Dios,
en mi corazón no entendí que todas las cosas que hacía Dios en el Antiguo Testamento era por la dureza de corazón de la gente. Había que ver, ahora yo entiendo las cosas como Dios obra en la gente y cómo la gente se rebela contra Dios. Y muchas veces Dios permite esas cosas por la rebeldía que había en el pueblo de Israel. Porque hasta que Dios no sea revelado en tu vida no vas a entenderlo. Él nos ama, dice la Escritura, y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor por nosotros es tan grande que Él ha demorado su venida, no queriendo venir para que nadie se pierda, dice la Escritura. Ya Él podía haber venido, haberse llevado a la iglesia, pero Él ama tanto a la gente que no quiere que aún ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a conocer un poquito de Dios en lo sobrenatural. Todos conocemos las leyes de la física creadas por Dios para el movimiento y funcionamiento del planeta Tierra. Cuando ellas son violadas, estamos en presencia de un milagro. Por esto es que afirmamos que los milagros solo los puede hacer Dios, porque Él fue el que creó la física y Él fue el que creó la ciencia. Por eso solo para ver un milagro tiene que ser de Dios. Nadie más puede violar las leyes de la física, solo la presencia de Dios. El milagro, estos se definen como un suceso extraordinario, inexplicable por las leyes naturales, que se atribuyen a una intervención sobrenatural o divina, desafiando la ciencia y la lógica, sugiriendo que algo más allá de lo material ha intervenido. Cuando las personas ven que hay un milagro en una persona o en algo, se dan cuenta que tiene que haber puesto la mano de Dios. Y Dios es un Dios de milagros. Dios hacía milagros, hace hoy milagros y hará mañana milagros. Los milagros pueden definirse de varias formas. Hay milagros de sanidad, milagros de control de la naturaleza, milagros de restauración y milagros de expulsión de demonios. Vamos a ver, los milagros de sanidad se basan en curaciones de impedimentos físicos. Vamos a ver en la Escritura algunos de estos milagros cómo se manifestaron. Dice la Escritura que había un rey que se llamaba Ezequías. Y este hombre había venido sobre él un tumor tan grande que Dios le dijo al profeta: vete a donde esté Ezequías y dile que va a morir, que prepare su casa. Aquel hombre se viró a la pared, parece que estaba acostado en una cama grave, y oró a Dios y le pidió al Señor que tuviera misericordia de él. Automáticamente Dios obró un milagro en él y le dijo al profeta: entra otra vez a la casa, que aún estaba en el patio, y dile a Ezequías que yo le concedo 15 años más de vida. Quiere decir que ese fue un milagro instantáneo del Señor que obró sobre ese hombre que ya iba a morir. Ahí hubo un milagro de parte de Dios. Jesús se encontraba frente a una mujer encorvada que llevaba 18 años con esta condición. Había ido a los médicos y yo me imagino que los médicos decían: no, esto no tiene cura, esto es incurable. Y Jesús la miró y tomó misericordia en ella. Y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Y la mujer al momento restableció su columna.
Eso es un milagro de sanidad. Había una mujer que llevaba 38 años, más años que esta, padeciendo de un flujo de sangre. Dice la escritura que había gastado todo su dinero en médicos. Esa no le quedó en Israel ningún médico más que ir a ver. Los mejores estoy seguro que ella fue a ver. Porque dice que había gastado todo su dinero en médicos. Y le dijeron que Jesús estaba pasando por allí. Ella escuchó hablar de Jesús y fue corriendo. Y dice la escritura que ella dijo, si yo nada más toco el borde del manto de ese hombre, yo voy a ser sana. Y así fue. Ella vino y tocó, se metió entre la multitud, tocó el manto del Señor. Y automáticamente tú dices, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Y los discípulos decían, Señor, a ti no te ha tocado nadie. Será la multitud. Aquí alguien me ha tocado. Y ella respondió, fui yo. Yo te toqué. Automáticamente cesó el derramamiento de sangre. Ahí estamos en presencia de un milagro de sanidad. Pero ese milagro de sanidad lo ha hecho el Señor en todos nosotros. Lo vimos en la mamá de Arely. Lo hemos visto en Agustín. Yo hace unos años comenzó un dolor que me tenía loco, que solo me lo podía aliviar con el agua que caía. Y tuve que ir a los médicos. Cuando llegué a los médicos, después de un mes de estar aguantando dolores, el médico me mandó, me hicieron los escáneres que hacen y me enseñó en la computadora, señor, usted tiene ahí una hernia, mírela aquí, usted mismo mírela con sus ojos, a usted hay que operarlo de la columna, si no usted se queda inválido. Yo digo, operado de la columna. Dice el médico, póngase de acuerdo con la enfermera para el día que lo vamos a operar. Por mi parte va a quedar bien la operación, y lo otro es la recuperación que le toca a usted. Y ya me había condenado a una operación de la columna. Pero yo acudí al médico mío y yo le dije, Señor, tú eres grande y poderoso. Quiero ver un milagro en mi vida una vez más. Acudí a los médicos terapéuticos que hacen ejercicio y en un mes y pico se había desaparecido el dolor. Por eso yo les puedo hablar a ustedes hoy de un Dios de milagros. Hay milagros de exorcismo o expulsión de demonios como nosotros conocemos. En la escritura se recoge la historia de un hombre que era un endemoniado y andaba por los sepulcros. Y Jesús llegó a aquella región. Y automáticamente aquel hombre se acercó a Jesús. Quizá vino por curioso y Jesús lo miró y vio la condición que tenía aquel hombre. Y automáticamente Jesús expulsó los demonios que tenía aquel hombre encima. Dice que había un hato de puerco y allá fueron para parar los demonios que salieron de aquel hombre. Y el hombre recobró su inteligencia, su forma de ser antigua que tenía antes de estar endemoniado. Y quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntale cuánta grande misericordia ha tenido Dios contigo. Nosotros los que llevamos un poco de tiempo en la iglesia, hemos visto cómo personas han entrado endemoniados a la iglesia. Y cómo cuando se le ministra y aparece el milagro sobre las personas y después quizás dan un poco de brinco y otros escupen y otros gritan, son liberados y liberados
para siempre. Otro tipo de milagros que hace el Señor son los milagros naturales, o se le llama milagros de la naturaleza. Estos encierran eventos naturales que sobrepasan el entendimiento humano. Veamos algunos que hay en la Escritura. Alimentar a un pueblo entero en el desierto con maná. Dios le mandaba todos los días unas bolitas blancas que se le llamó maná. Diariamente caía y ellos se alimentaban de ese maná. Si alguien quería coger ese maná y acumularlo y guardarlo para otro día, cogía gusanos. Había que cogerlo diariamente, el maná. Comienza a protestar el pueblo porque dice que no había agua. El Señor le dijo, vete y toca esa roca, que de ella va a salir agua. Y Moisés fue y golpeó la roca, y de la roca salió agua, y bebió el pueblo, y saciaron la sed. Alimentar a 5,000 personas en medio de una reunión hizo Jesús. Cogió 5 panes y 2 peces. Le dio gracias a Dios y mandó a los discípulos que distribuyeran aquello por las 5,000 personas. Dice que comieron y sobraron 12 cestas. Eso es un milagro sobre las cosas naturales. Otro milagro que hizo Jesús fue parar una tempestad en el medio del mar. Los discípulos pensaban que todos iban a morir. Él dormía tranquilo en el bote y de pronto la avisa y él le dice, hombre de poca fe. Mandó, reprendió a los vientos y automáticamente se pararon. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que hace milagros sobre lo natural. Si nosotros hoy le preguntáramos al pueblo de Cuba si existe un Dios de milagros, no existe un Dios de milagros, donde en medio de una total falta de alimentos, ellos comen todos los días un pedazo de pan. No hay uno en Cuba que se acueste sin comer. Crea en Dios o no crea en Dios. Porque dice la Escritura que Dios es un Dios misericordioso y manda su misericordia sobre toda la tierra, cada día. Y nadie puede decir que la misericordia de Dios no ha estado presente en Cuba. Otro milagro que vemos muy frecuente son los milagros de restauración. Lo vimos en la Escritura cuando el Señor resucitaba a los muertos. Un muerto es una persona que ya se le fue el aliento de vida y no hay posibilidad de vida en él. Y se decide llevarlo a una tumba. Así pasó con Lázaro, un amigo que él tenía. Le avisaron que Lázaro había muerto y Jesús fue tranquilo a ver a su amigo que había muerto. Cuando llegó allí, la hermana le dijo, Señor, qué lástima que tú no hayas venido hace 4 días. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús, para demostrar este gran milagro de la vida que venía y provenía de él, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y automáticamente aquel hombre salió y resucitó. Se movía el Señor por los pueblos y las aldeas y llegó a una aldea que se llamaba Naín
y vio una mujer viuda que había perdido hacía poco el esposo y ahora iba a enterrar al hijo. Y fue movido a misericordia y resucitó el hijo de la viuda. Más tarde lo vemos al mismo crucificado en una cruz, muerto en la cruz. Todo el mundo lo vio colgado ahí en la cruz. Lo bajaron de la cruz muerto y lo enterraron. Lo llevaron a un sepulcro. A las 72 horas hizo Dios el milagro más grande que ha hecho en la historia. Mandó a los ángeles que movieran la piedra y a Jesús salir de ese lugar. Porque Jesús es la resurrección. Ese es el milagro más extraordinario que todos nosotros estamos esperando. Porque un día nosotros vamos a ser levantados del polvo de la tierra. Si nosotros somos fieles hasta la muerte, un día Él vendrá y nos levantará del polvo de la tierra y nos dará vida y vida para siempre. Esa es la promesa más maravillosa que encontramos en la Biblia. Porque dice ella misma que si no hay resurrección de los muertos, en vana es vuestra fe. Entre este milagro de restauración, el más grande que pueda haber es el que ha pasado en todas nuestras vidas. Coger a un hombre como nosotros, lleno de pecado, torcido por la vida, y un día por su misericordia venir a nosotros, perdonarnos nuestros pecados, coger nuestros pecados y sepultarlos en el fondo del mar, y decir borrón y cuenta nueva, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hacer de nosotros que éramos personas que no teníamos ningún valor, tomarnos y santificarnos y hacernos un instrumento útil para su gloria y para su honra. Ese es el milagro más grande que puede hacer Dios. Transformar una vida y hacerlo una nueva criatura. Si se escribieran los milagros que ha hecho el Señor, no cabrían los libros de toda la tierra para ellos. Porque el Señor hace milagros todos los días. Todos los días. Dice que llena la tierra con su misericordia. Todos los días. Porque los cielos no pueden contener la gloria del Señor. Los milagros del Señor se hacen patentes en la vida de cada uno de nosotros, que podemos decir que por un milagro de Dios nos salvamos y hemos podido salvar a nuestra familia. Por eso podemos decir en esta tarde, gracias Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Gracias Señor, porque haces milagros en cada uno de nosotros y seguirás haciendo milagros. En este lugar, nosotros que creemos en un Dios de milagros, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén.